Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cómo están? Gloria a Dios, feliz día del Señor y qué privilegio tenemos en esta mañana de poder cantar al Dios eterno, Dios poderoso, al que es digno de todo honor, toda gloria y toda honra. Amén. Y continuamos adorando el nombre de Dios, continuamos alabando el nombre de Dios ahora por medio de la predicación de su palabra. Quiero animarte en esta mañana a ponerte sobre tus pies si estás en la disposición de hacerlo. Vamos a leer la palabra de Dios. Continuamos en la serie del libro de Santiago, viviendo para el señorío de Cristo. Y el día de hoy vamos a estar en los versículos del 5 al 8. Vamos a leer la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el apóstol Santiago: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Amén. Oremos. Señor, Padre amado, gracias por la oportunidad y el privilegio que nos da de estar en su casa el día de hoy, de poder cantar a su santo nombre, Señor. Cantar al Dios eterno, poderoso, verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es Dios que existe por sí mismo desde la eternidad y hasta la eternidad futura. Y el que tiene el control de todas las cosas, Señor. Hoy venimos ante usted y nos humillamos, Señor, ante su poder y su gloria, Señor. Queremos, con corazones humildes, Señor, y gozosos, escuchar su palabra el día de hoy, estar atentos a su palabra, Señor. Ayúdenos a ser rápidos para obedecer el llamado que usted tiene en nuestras vidas, Señor. Queremos glorificar su nombre por medio de la predicación de su palabra y queremos glorificar su nombre también por medio de obedecer su palabra. Como dice Santiago, no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra, Señor. Bendiga este tiempo de predicación, que cada uno de mis hermanos y invitados que están el día de hoy pueda, Señor, tener la disposición en su corazón de escuchar su palabra, estar atentos, Señor. Y yo descanso y confío y confiamos, Señor, en que la semilla que va a ser sembrada en el corazón el día de hoy va a dar frutos de justicia, Señor, en cada uno de nosotros, para la gloria de su santo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Continuamos en la serie Viviendo bajo el señorío de Cristo y estos textos que acabamos de leer son una continuación de lo que Santiago venía diciendo, ¿no? Desde el versículo 2, hablando acerca de las diversas pruebas. Y siendo honestos, iglesia, la tendencia del corazón del hombre es huir del sufrimiento. Seamos honestos y sinceros, nadie quiere sufrir. A nadie le gusta el sufrimiento, pero todos los que estamos acá de alguna manera hemos pasado por sufrimientos, hemos experimentado el sufrimiento. Pero evitar el sufrimiento no solo consiste en huir de él, sino muchas veces negarlo también, negar el sufrimiento. Y por eso muchas personas en las iglesias aquí en Nicaragua y en muchos países del mundo, uno de los propósitos por los que van a una iglesia es para no seguir sufriendo. Es para que Dios resuelva todos los problemas que hay en la vida de esa persona. Y de hecho existen algunos ministerios, denominaciones neocarismáticas, ¿no?, del pentecostalismo que dice o se denominan como pare de sufrir, ¿no? Y vemos estos ministerios llenos de personas que no quieren seguir sufriendo. Pero también vemos por otro lado muchos artículos, revistas, periódicos o incluso en otros lados en el internet con nombre de En busca de la felicidad, ¿no? Buscando la felicidad, porque las personas no quieren sufrir.
Y cuando la persona no quiere sufrir, llega a hacerse una pregunta siempre: ¿cómo Dios o cómo puede un Dios amoroso permitir que continúe sufriendo en el mundo que Él creó? Por supuesto, el mundo y las personas del mundo buscan a toda costa evitar el sufrimiento. No quieren sufrir, no quieren tener angustias, no quieren los procesos difíciles. Pero para evitar el sufrimiento, por supuesto, implica muchas cosas. Evitar el sufrimiento implica renunciar a algo muchas veces. Implica negar muchas veces las convicciones que podemos tener. O implica hacer cosas indebidas. Pero hay una diferencia, amada iglesia, entre las personas del mundo y nosotros como la iglesia de Dios, ¿no? Y es que las personas del mundo no tienen un consuelo y no tienen una esperanza. En cambio, el creyente, la iglesia del Señor, sí tiene un consuelo y tiene una esperanza. Ambos, tanto las personas del mundo como los creyentes, vamos a sufrir. Hemos sufrido, podemos estar sufriendo ahorita y podemos sufrir en el futuro, ¿no? Por eso el salmista en el Salmo 119, 71 decía acerca del sufrimiento: es bueno, dice, o bueno para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Amén. Pero llegar a esta reflexión y a esta afirmación en el corazón solo muestra un corazón que reconoce el señorío de Cristo sobre su vida, que reconoce que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios siempre tiene el control de todas las cosas, pero reconoce que cada situación, cada prueba, cada sufrimiento en la vida tiene un propósito eterno. Bueno es para mí ser afligido, dice el salmista. Está reconociendo la soberanía de Dios. Está reconociendo que es necesario humillarse ante el Señor, porque esto lo lleva a depender más del Señor. Lleva a apreciar los estatutos de Dios. Llega a ver la belleza de Cristo Jesús en su vida. Pero, por supuesto, esto muestra un corazón que ha sido cambiado y regenerado por el poder de Dios. Esta afirmación y esta convicción que hace el salmista en el Salmo 119 no viene de un corazón que lo hace en sus propias fuerzas. Nadie en su propia fuerza puede decir qué bueno que es ser afligido. Solo viene de un corazón que está viendo la belleza de Cristo Jesús. Solo viene de un corazón que está viendo la necesidad a diario de Dios en su vida, para poder prestar atención a los mandatos de Dios, para poder prestar atención a los designios de Dios, para poder prestar atención a la voluntad de Dios. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana a meditar en la siguiente pregunta mientras vamos avanzando en la prédica, en la enseñanza. En medio de las distintas pruebas, ¿tú podrías decir hoy que Dios es bueno? En medio de cualquier situación que tú puedas estar atravesando el día de hoy en tu vida, tú pudieras tener la convicción y la fe en tu corazón de afirmar que Dios es bueno, que Dios ha sido bueno y que Dios siempre es bueno. Regresamos a los textos en Santiago y el autor continúa, ¿no?, exhortando a su audiencia. En Santiago capítulo 1 de los versículos 2 continúa exhortando a su audiencia a enfrentar las pruebas de manera correcta, pero también anima a su audiencia a hacerlo bien. Y como aprendimos en los versículos anteriores, las diversas pruebas en la vida del creyente, por supuesto, producen perseverancia para que seamos perfectos, dice, y completos. Y la palabra que el autor está ocupando acá viene del griego teleios, ¿no?, que significa plenitud e integridad. Dice el versículo 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos, para que sean plenos e íntegros, sin que nada les falte. Eso es lo que el salmista en el Salmo 119 estaba declarando. Es bueno para mí ser afligido, porque me hace estar
completo en Cristo. Es una declaración, una afirmación de que no necesitamos nada más en nuestra vida que solamente el Señor Jesucristo. Amén. Pero también Santiago nos está diciendo, hermanos, que necesitamos reconocer que en muchas áreas de nuestra vida, o incluso en toda nuestra vida, muchas veces actuamos de manera imprudente y sin sabiduría, ¿no? Pero también que necesitamos depender más del Señor en las distintas pruebas donde nos encontramos. Por eso necesitamos sabiduría para ver las diversas pruebas desde una perspectiva correcta, pero también para enfrentar las pruebas de una manera correcta, amada iglesia. Como aprendíamos anteriormente, es necesario tener la perspectiva correcta en las pruebas, pero necesitamos la sabiduría que viene de Dios, no para querer controlar la situación, sino para descansar y confiar en que Dios tiene el control siempre de todo. Por eso, cuando una persona ora y está en una situación en su vida y le pide a Dios que tome el control de esa situación, amado hermano, déjame decirte que estás orando mal, porque Dios ya tiene el control. Dios siempre ha tenido el control. Dios nunca ha perdido el control de las cosas. Y cuando oramos y le pedimos a Dios que tome el control, no estamos reconociendo que esa situación en particular en nuestra vida en ese momento, Dios la proveyó en su gracia y soberanía. Por eso necesitamos sabiduría. Y la palabra que ocupa Santiago acá, sabiduría, viene del griego sofía, que es claridad. Tener claridad, tener temor de Dios, para ver desde una perspectiva correcta las diversas pruebas que nos podemos estar enfrentando el día de hoy, pero también para enfrentarlas de una manera correcta, enfrentarlas con gozo, confiando y descansando en que Dios tiene el control de todo. Por eso, permítanme compartirles unos textos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16, dice: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Y aquí permítanme hacer una pausa. Muchas veces pensamos que las pruebas son un castigo de Dios por nuestros pecados, o el sufrimiento que podemos estar experimentando es un castigo de Dios por nuestros pecados. Pensamos que Dios está enojado con nosotros y que Dios está castigándonos por nuestros pecados. Pero como aprendíamos en la escuela dominical el día de hoy, Dios no nos ha pagado realmente como merecemos. No nos ha dado el castigo que realmente merecemos, porque si fuera de esa manera todos, amada iglesia, estuviéramos en el infierno. Porque Dios es santo y Dios no tolera el pecado. Por eso el apóstol Pedro está animando a la iglesia en estos pasajes a no sorprenderse por las diversas pruebas, sino a confiar en el Señor. Y continúa hablando en el versículo 13, dice: antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, dice, alégrense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes, continúen en el versículo 14, son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien, dice, de ustedes como asesino, ladrón o malhechor o por entrometido. Y aquí el apóstol Pedro está haciendo una aclaración. Muchas veces el creyente puede sufrir por tomar malas decisiones en su vida. Y la invitación que está haciendo acá es sufrir bien. ¿Sí? Puede haber consecuencias. Y hay consecuencias muchas veces por las malas decisiones que podemos tomar. Por eso en el versículo 16 dice: pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal, que glorifique a Dios. Amén. Pero regresamos a Santiago. Versículo 5 y dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Amén.
Pero ¿cuál es el argumento que Santiago está ocupando acá para hacer esa afirmación del carácter de Dios? Para tener la confianza de decirle a la audiencia, pidan y les será dada la sabiduría que necesiten. ¿Por qué Santiago está tan seguro de que Dios va a responder a esa petición? Y si recordamos un poco el contexto y lo que experimentó Santiago, Santiago estuvo en el Sermón del Monte escuchando la enseñanza de Jesús. Pero también Santiago conocía el Antiguo Testamento, ¿no? Conocía el libro de Proverbios. Por eso Santiago recuerda la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Mateo 7, de 7 al 11. El Señor Jesús dice, pidan y se les dará. Y eso es lo que tiene en la mente y en el corazón Santiago. Pidan con confianza y se les dará. Dice Mateo, busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Dice el Señor Jesús. ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Amén. Le será dada, dice el apóstol Santiago. Su argumento en estos pasajes son las promesas de Dios. Pero el argumento principal de Santiago para hacer esta declaración acerca del carácter de Dios es que conoce quién es Dios. Él sabe quién es Dios. Él confía en quién es Dios. Él ha aprendido de Dios, pero él fue capacitado, fue instruido y fue enseñado por Dios. Y por tal razón en su corazón hay una convicción firme de poder decirle a su audiencia, pidan y les será dado. Pero Santiago nos está llevando a pedir de manera correcta. Y si prestamos atención a los textos, Él nos está llevando a que confiemos más en el Señor, no a que pidamos otra cosa, no a que nos enfoquemos en las pruebas ni en las dificultades. Nos está llevando nuestra mirada a Dios. Pidan y les será dado. Santiago conoce a Dios. Santiago estuvo con Jesús en su ministerio. Y al comienzo él no creía en lo que Jesús hacía. Pero el corazón de Santiago fue transformado por las distintas pruebas también. Por el quebrantamiento, por las dificultades, por el sufrimiento. Por eso él puede hacer esta afirmación acerca del carácter de Dios. Él está recordando la enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte, pero él está recordando también la enseñanza en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice Santiago. Por eso, hermanos, en estos pasajes, Dios quiere que le conozcamos y que confiemos en sus promesas. Es una invitación a todos nosotros, amada iglesia, hermanos, a que conozcamos más a Dios, pero que confiemos más en sus promesas. Por eso necesitamos reconocer quién es Dios, para enfrentar las pruebas a la manera de Dios. Amén. Vuelvo a repetirlo, necesitamos conocer quién es Dios para enfrentar las pruebas a la manera de Dios, no a nuestra manera, no con nuestra experiencia, no con nuestro conocimiento, no en nuestras fuerzas. Esa es la invitación también que hace el apóstol Pablo en Romanos 12, ¿no? Por tanto, amados hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presente sus cuerpos, dice, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes.
y no se adapten a este mundo, sino transformándose mediante la renovación de sus mentes. ¿Sí? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, y cómo podemos, amada iglesia, saber que una situación difícil en nuestras vidas puede ser la voluntad de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Debemos conocer a Dios. Debemos conocer a ese que cantamos los domingos y que declaramos que es nuestro Dios verdadero y nuestro Padre celestial. Necesitamos conocer su voluntad. Y dice que la voluntad de Dios es buena. ¿Para quién? ¿Para Dios o para el creyente? Es aceptable o agradable y es perfecta. Dios no se equivoca, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo en Romanos está declarando. Dios no se equivoca en las circunstancias de cada creyente. Con lo que tú puedes estar pasando el día de hoy, Dios no se ha equivocado. No se ha olvidado de ti. Pero para conocer al Señor necesitamos humillarnos al Señor. Necesitamos sabiduría. Necesitamos crecer en el temor de Dios. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos depender del Señor. Para que cuando vengan las circunstancias difíciles, reconozcamos en nuestra vida que es la voluntad de Dios. Que no es algo al azar y a la suerte. Que Dios se distrajo y se olvidó de nuestra existencia porque estaba muy ocupado atendiendo otros asuntos. Por supuesto, hoy nos podemos reír de esa oración o declaración y tal vez no lo decimos audiblemente con nuestra boca, pero muchas veces nuestras actitudes sí demuestran eso. Y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Dios es tan bueno y misericordioso, hermanos, que Dios está involucrado en la vida de su iglesia y de sus hijos, aún en las cosas más cotidianas de la vida. Y entiende el sufrimiento del creyente. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Amén. Tenemos un Dios consolador. Su Espíritu Santo consuela nuestros corazones en las tribulaciones. Dios no es ajeno y no está lejos de la vida de sus hijos y de su iglesia en cada situación que pasamos. Él consuela a sus hijos. Por eso el apóstol Santiago está animándonos a buscar al Señor. Vayan donde el Señor, pidan sabiduría para poder enfrentar las situaciones. Humíllense. Reconozcan que la situación que están pasando proviene de Dios y no se ha olvidado de ustedes. Pero ¿para qué nos consuela Dios, amados hermanos? Continúa el apóstol Pablo en estos textos en Corintios. Y miren qué salvaje lo que dice después. Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Amén. Nosotros somos consolados por Dios para que podamos consolar a otro hermano en la fe, por cualquier situación que esté pasando. Dios tiene un propósito ahí donde estás el día de hoy. En la situación que tú te encuentras el día de hoy, Dios tiene un propósito eterno. Dios no se ha olvidado de sus hijos. Por eso es necesario, hermanos, conocer a Dios. Es necesario anhelar conocer a Dios. Por eso es necesario también reconocer que en estos textos el apóstol Santiago nos está capacitando para enfrentar las distintas pruebas, nos está informando, nos está transmitiendo, nos está enseñando dónde debe ser el lugar que tenemos que ir en la prueba. Dios capacita al creyente, hermanos, para enfrentar las distintas pruebas de manera sabia y con esperanza. Santiago nos está enseñando que debemos orar a Dios
Sí, amén. Pero no para que quite la prueba, sino para enfrentarla bien. No nos está diciendo, vayan donde Dios, oren a Dios y pídanle a Dios que se termine esta situación. No. Vayan y pidan por sabiduría a Dios. Vayan donde Dios y pídanle sabiduría al Señor y Él se las va a dar. Es necesario que reconozcamos por eso, como hablábamos al comienzo, cuál es la tendencia de nuestro corazón en las distintas pruebas. ¿Dónde debe estar mi mirada en las pruebas? Pero yo quiero animarte a meditar en tu corazón. ¿Dónde ha estado tu mirada en las pruebas? ¿Dónde te has enfocado? Y es la tendencia del corazón pecaminoso que tenemos todos. El apóstol Pablo pudo reconocer eso en su propia vida y en su propio corazón. En 2 Corintios 12, un texto bien conocido por la espina en la carne del apóstol Pablo, ¿no? Para que él no se volviera orgulloso, Dios proveyó por una espina en su carne. Y él clamaba a Dios, hasta 3 veces, dice, pidiéndole a Dios que le quitara esa espina en su carne. Y la respuesta de Dios fue, bástate en mi gracia, o mi gracia es suficiente. Porque Dios nos está enseñando, hermanos, cuál debe ser nuestro enfoque. Y miren la respuesta del apóstol Pablo. El versículo 9 de 2 Corintios 12 dice, la respuesta de Dios, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en habilidad. Y aquí el apóstol Pablo reconoce en su corazón que con muchísimo gusto dice, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Amén. Y la sabiduría que Dios nos da nos debe llevar a reconocer nuestras debilidades, a dejar de resistirnos al poder de Dios. Por tanto, dice, como leíamos, muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Y el versículo 10 dice, por eso me complazco, dice el apóstol Pablo, en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustia por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y ese es un reconocimiento del poder de Dios en la vida del creyente. En nuestras fuerzas no podemos enfrentar las distintas pruebas. Y el apóstol Santiago eso es lo que nos está tratando de decir en estos textos. Amada iglesia, en sus fuerzas, con su experiencia, con su sabiduría, no podrán resistir. Por eso, busquen la sabiduría de Dios. Reconozcan la soberanía de Dios. Reconozcan el señorío de Cristo en sus vidas. Por eso debemos reconocer nuestra necesidad de depender de Dios en todos los procesos que pasamos, para mantenernos gozosos, pero sumisos también. La sumisión a Dios es algo con que lucha el corazón humano. Hay resistencia en someterse al señorío de Cristo. Debemos reconocer eso. Y es interesante como el apóstol Pedro, animando a la iglesia, empieza reconociendo que deben reconocer el señorío de Cristo. En 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 7 dice, humíllense. Ese inicia esta enseñanza con este imperativo. No es un deber del creyente. No dicen deberían de hacerlo. Les aconsejo hacerlo, amados hermanos. Humíllense. Es un mandato de Dios para sus hijos.
bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando que todas sus preocupaciones y ansiedades en sus manos, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Primero, tenemos que reconocer nuestra insuficiencia para enfrentar las pruebas y nuestra necesidad de depender de Dios, pero también nuestra necesidad de reconocer el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Por eso debemos humillarnos ante Dios y necesitamos conocer a Dios. Y cuando reconocemos la gracia de Dios en nuestra vida, vamos a humillarnos ante Dios. Cuando reconocemos la misericordia y el amor de Dios en nuestras vidas, humilla nuestros corazones. Cuando reconocemos el cuidado de Dios en nuestras vidas, podemos reconocer que Dios es generoso. Y Dios es generoso en las distintas pruebas. Amén. No solamente nos consuela en las pruebas. Él está involucrado con nosotros. Nos consuela en las pruebas, pero también provee una vía de escape, dice, para las distintas tentaciones y situaciones que podemos enfrentar. En 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevivido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, dice el apóstol Pablo, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Amén. Y como yo sé cuál es la vía o lo que Dios está proveyendo para no caer en la tentación, pidiendo sabiduría, hermanos, pidiéndosela a Dios, humillándome ante Dios, reconociendo que en mis fuerzas no puedo enfrentar las situaciones en mi vida. Solo yo no puedo. Pero este es un recordatorio que necesitamos ir a donde el Señor. Necesitamos examinar dónde estamos buscando la salida para las pruebas o dónde estamos buscando refugio en las distintas pruebas. Por eso la fe y las convicciones del creyente deben estar cimentadas sobre una esperanza segura. Vamos a regresar a los textos en Santiago. Dice el versículo 6, pero que pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Somos llamados con estos textos a examinar nuestra fe. Eso es lo que está haciendo el apóstol Santiago acá. Sin dudar. Enfrentar, hermano, las pruebas de una manera incorrecta es muy dañino para la vida del creyente. Enfrentar las pruebas en nuestras fuerzas solo va a producir pecado en nuestros corazones. Ahora bien, ¿por qué dudamos? ¿Por qué el apóstol Pablo nos está llamando a no hacerlo? Y esto debe llevarnos a preguntar y a examinar nuestros corazones de manera genuina y auténtica. ¿Qué cosas el día de hoy yo estoy esperando de Dios? ¿Cuáles son mis expectativas de Dios hacia mi propia vida, hacia mi matrimonio, hacia mi familia, hacia mi trabajo? ¿Qué es lo que realmente Dios ha prometido en su palabra para su iglesia y para su pueblo y que no ha prometido Dios para sus hijos? ¿Tengo un entendimiento correcto del carácter de Dios? ¿Tengo una visión clara y firme del carácter de Dios y sus promesas? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué tú puedes estar dudando del carácter de Dios el día de hoy? La persona que duda actúa como un necio y como un incrédulo muchas veces. Por supuesto, un corazón que duda nunca, amada iglesia, va a estar satisfecho con la provisión que Dios da a su vida. Un corazón que duda nunca va a estar satisfecho con el consuelo de Dios para su vida. Un corazón que duda nunca va a estar satisfecho con la vía de escape que Dios da para las tentaciones. Un corazón que duda siempre va a querer tener el control de todas las cosas.
Y un corazón que duda, amada iglesia, no conoce a Dios. No está conociendo a Dios, pero no quiere conocer a Dios. Por eso es necesario examinar nuestras convicciones y nuestra fe. Y esa es la enseñanza que hace también el Señor Jesús acerca de las pruebas. Esa analogía y enseñanza que hace en Mateo capítulo 7 acerca del cimiento. Muchos de ustedes conocen esta enseñanza, ¿no? Que él habla sobre la edificación en 2 cimientos. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, semejante a un hombre sabio, un hombre, ¿cómo? Sabio, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron, y aquella casa no se cayó porque había sido fundada sobre la roca, sobre Cristo. Las convicciones y la fe del creyente deben estar cimentadas sobre Cristo. Y por supuesto, cuando no es así, hay consecuencias en la vida del creyente. Por eso el Señor Jesús continúa diciendo, y dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Y es ahí donde viene la pregunta del creyente que duda. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Será que estoy pecando? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios me abandonó a mi suerte? ¿Será que Dios ya no quiere o se aburrió de mí, se rindió conmigo de mis pecados? Por eso proveyó esta situación y no resistí la prueba. Dudé, fallé. Pero por supuesto, tantos años escuchando el Evangelio, pero cimentando las convicciones de la fe en otro lado, van a tener un resultado desastroso en la vida del creyente. Porque no están conociendo al Señor, no están confiando en su palabra. Y permítanme compartirles una historia bíblica que probablemente muchos de ustedes conocen en el libro de Daniel. Y siempre la respuesta en la historia de estos 3 hombres confronta mucho mi corazón, humilla mucho mi corazón. En Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor construye una estatua de oro, ¿no? Y manda a todo el pueblo, a sus alrededores, que adoren esta estatua y se arrodillen cuando suenen las trompetas. Todo el mundo debe arrodillarse y adorar esta estatua. Y en el versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, porque se dio cuenta que Sadrach, Mesach y Abednego no lo habían hecho por la convicción en sus corazones. Entonces dice Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a estos hombres, y estos hombres fueron conducidos ante el rey. Versículo 14, habló, dice Nabucodonosor, y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que les he levantado. Están dispuestos ahora, les está dando una oportunidad para hacerlo. Luego de no hacerlo, viene y les dice, esta es su oportunidad, ¿no? Los está presionando, los está amedrentando, está enfrente de ellos y les dice, están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho. Y aquí viene las consecuencias de no serlo. Los está amenazando, los está presionando. Porque si no la adoran, les dice, inmediatamente serán echados de un horno de fuego ardiente. Y que Dios será el que les libre de mis manos. Por supuesto, esta es una situación de vida o muerte, ¿no? O la adoran o no la adoran. No hay otro camino, no hay áreas grises.
o hacen lo que les dice o mueren. Sencillo, claro. Entonces, versículo 16, y aquí viene la convicción de estos hombres y su fe. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos, dice, darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente ellos están convencidos de quién es Dios. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego ardiente. Ellos están convencidos que Dios lo puede hacer y saben que no tiene ningún problema. La convicción en sus corazones en ese momento es que Dios los va a librar y Dios puede hacerlo. Pero continúan hablando y dice: y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Muchas veces nosotros, hermanos, medimos la fidelidad de Dios y la bondad de Dios por su provisión en nuestras vidas. Si Dios provee el deseo de mi corazón, Dios es bueno y Dios me ama. Pero cuando Dios no provee por lo que yo quiero y anhelo en mi corazón o necesito, porque puede ser una necesidad real en mi vida en ese momento, pero Dios no la ha provisto en su soberanía y sabiduría, yo comenzamos a dudar del carácter de Dios y de su amor y bondad y protección para su iglesia. Pero qué impactante es el testimonio de estos tres hombres. Si no lo hace, si Dios no nos libra de esto, no vamos a adorar a sus dioses. Y hermanos, iglesia, esa debe ser nuestra convicción en nuestras vidas. Y ellos fueron arrojados al horno. Dios nos libró de eso. Ellos fueron arrojados al horno. Pero Dios no permitió en su soberanía que murieran, porque tenía otros planes en sus vidas. Pero la convicción en el corazón de estos tres hombres era que si debían morir por el honor y la gloria de Dios, lo iban a hacer, porque Él es digno. Amén. ¿No es eso lo que cantábamos hoy más temprano? Digno eres de todo el honor, la gloria y el poder. Ellos estaban convencidos que la gloria de Dios era más valiosa que sus propias vidas. No iban a adorar a otros dioses para negar su fe y sus convicciones. Ellos fueron arrojados al horno con la convicción y la fe firme de que Dios iba a librarlos. Y así lo hizo. Amén. Por eso somos llamados como creyentes a someter toda nuestra vida a Cristo. Versículos 7 y 8 de Santiago. No piensen pues no piensen pues que ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El que duda es una persona de doble ánimo, es una persona inestable, es una persona peligrosa, es una persona que probablemente va a negar su fe y sus convicciones en una situación difícil. Es una persona que probablemente va a evitar el sufrimiento a toda costa. Un corazón dividido solo muestra, iglesia, la falta de confianza en las promesas de Dios. Pero también es muy peligroso ser una persona de doble ánimo.
una persona que es inestable. Y es bueno prestar atención a esto. ¿Qué es lo que Santiago nos quiere enseñar con esto? Para eso permítanme ir a Efesios capítulo 4, versículo 14. El apóstol Pablo está animando a su iglesia y le dice en estos versículos: entonces ya no seremos como niños o ya no seremos inmaduros. Y usa la misma terminología que usa Santiago y que se usa también en el Sermón del Monte: sacudidos, dice, por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Un corazón dividido, un corazón que duda del carácter de Dios, va a creer mentiras del carácter de Dios. Va a ser llevado como el viento de aquí para allá por cualquier tipo de doctrina. Y por eso nunca está satisfecho en una iglesia, porque anda buscando dónde sentirse bien. Y cuando es confrontado por la palabra de Dios, cuando es exhortado por la palabra de Dios, sale huyendo por esa puerta. Porque no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere escuchar la verdad de Dios. Y es sacudido por las olas y llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. Un corazón y un hombre de doble ánimo e inestable en sus caminos no glorifica a Dios, pero no se somete al señorío de Cristo. Siempre está buscando su propio reino. Siempre está resistiendo a la soberanía de Dios. Esa persona es rápida para reconocer que Dios es su Salvador, pero no su Señor. Puede decir con su boca que Dios lo salvó, pero en la práctica, en el día a día, no reconoce el señorío de Cristo. No está sometido al señorío de Cristo. Y cuando vienen las tormentas, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, va a ceder. Un corazón y un hombre de doble ánimo e inestable en sus caminos solo muestra un corazón lastimado y herido, que no ha querido entregar esas heridas al Señor. Por eso es inestable en todo lo que hace. Esa persona son de las personas que empiezan muchas cosas, pero no las terminan. Todos los meses están empezando algo. Todos los años empiezan algo. Un plan, una dieta, ejercicios, pero no las terminan. Porque no hay una convicción en sus corazones firme en el carácter de Dios. Porque no han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas. Los proverbios nos enseñan, los libros de sabiduría nos enseñan, más vale terminar algo que empezarlo. Amén. Y una persona de doble ánimo, inestable, muchas veces no termina las cosas. Y déjame decirte que si tú has estado viviendo de esa manera, ese es un parámetro que te puede estar indicando que tú puedes ser una persona de doble ánimo, inestable. Pero por supuesto eso va a mostrar algo más profundo en el corazón. Y es que estás resistiendo al Señor. Estás resistiendo al señorío de Cristo. Estás resistiendo someterte a la soberanía de Dios. ¿Y qué crees que va a pasar, amada iglesia, cuando vengan las pruebas? Vas a dudar. Vas a fallar. Vas a cuestionar a Dios. Vas a preguntarle a Dios, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Por eso Santiago en estos textos nos está capacitando y nos está instruyendo a vivir de una manera que glorifique a Dios. Santiago nos está enseñando
cómo debemos enfrentar las pruebas, cómo debemos vivir el cristianismo. El cristianismo, la vida del creyente, no se vive bajo nuestros propios estándares. Hermanos, iglesia, quiero animarte a meditar en la profundidad de tu corazón acerca de esto. El Evangelio no es para que tú te sientas bien y cómodo en tus pecados. El Evangelio y Dios nos hace estar incómodos en nuestros pecados. Y eso es bueno, porque nos lleva a arrepentirnos de los pecados, nos lleva a humillarnos ante Dios, nos lleva a reconocer la necesidad que tenemos de un Salvador, pero también de un Señor. Yo quiero animarte, si tú has sido esa persona de doble ánimo e inestable en todos sus caminos, a arrepentirte de este pecado. Pero si tú has sido esa persona que ha dudado por mucho tiempo del carácter de Dios y de su amor, también a arrepentirte de ese pecado. Y es lo que pasó en la vida de Job, ¿no? Muchos hemos leído y estudiado este libro, esta enseñanza. Todos los procesos, las pruebas y circunstancias que Dios en su providencia y soberanía dio para la vida de Job. Y Job luchó en su corazón. Probablemente Job llegó a dudar del carácter de Dios. ¿No? Por eso él, en su respuesta, en los capítulos finales, en capítulo 42, él hace una declaración muy poderosa acerca del carácter de Dios. Entonces Job respondió al Señor, dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Job está reconociendo la soberanía de Dios, su señorío, que Él tiene el control de todas las cosas. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Y tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Dijo Dios. Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, dice Job. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas, le dijo Dios. El versículo 5 dice, hasta ahora, dice Job, solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Amén. Iglesia, quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué necesitó Job para poder declarar esto en su corazón? Ser quebrantado, ser humillado. ¿Quién es este, dice Dios, que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Probablemente Job en su corazón se preguntaba, ¿cuál es la voluntad de Dios en todo este proceso para mi vida? ¿Qué debo aprender de Dios? El hombre Job, que fue declarado como el hombre más justo sobre la tierra, pasando por procesos de quebrantamiento y de humillación para su corazón. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos de esos procesos, amados hermanos? Pero hemos resistido a la voluntad de Dios. Hemos huido del sufrimiento. La palabra de Dios nos enseña también que si queremos disfrutar y ser parte de la gloria del Señor Jesucristo, debemos sufrir con Él también. Debemos ser parte de su sufrimiento.
El Señor Jesús sufrió aquí en la tierra, en este ministerio, en su ministerio, perdón. Él experimentó todos los dolores que tú puedas haber experimentado, pero no se acerca en nada a lo que nosotros podamos vivir. Cualquier dolor que nosotros podamos vivir no se acerca en nada a lo que el Señor Jesucristo experimentó acá. Hasta ahora solo había oído de ti, dice Job. De oídas te había oído, de oídas te había conocido, pero ahora te he visto con mis ojos. Job está reconociendo que no conocía a Dios, que no sabía quién era Dios, que había resistido a su señorío. Pero hay un arrepentimiento genuino en su corazón. Me retracto, me arrepiento de todo lo que había dicho de ti. Hay un arrepentimiento en su corazón. Y esa, amada iglesia, es el llamado para todos nosotros el día de hoy. Tú puedes ser ese que pone en duda la sabiduría de Dios el día de hoy, con las pruebas en tu vida. Tú puedes ser ese que con ignorancia puede estar cuestionando el carácter de Dios. Tú puedes ser ese que solo ha oído de Dios, pero no lo ha conocido. Y por eso te estás refugiando en otro lado. ¿Dónde estás buscando refugio y consuelo, amada iglesia, en las pruebas? ¿Dónde estás corriendo a buscar refugio y consuelo en las pruebas? Por eso debemos aprender a confiar y descansar en que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Dios siempre tiene el control. Nunca ha perdido el control. Y déjame terminar con esto. Las pruebas y el sufrimiento que puedes estar experimentando el día de hoy son temporales. Se van a terminar. Las pruebas y el sufrimiento que tú estás experimentando el día de hoy son temporales, pero tienen un propósito eterno, que es conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Amén. ¿Oramos? Padre amado, Señor, venimos ante usted en esta mañana. Queremos agradecerle, Señor, por su palabra, Señor. Queremos agradecerle porque usted es bueno. Siempre es bueno. Aún en los momentos más difíciles, Señor, que podamos estar atravesando en nuestra vida. Usted siempre tiene el control. Usted es un Dios soberano y poderoso, Señor. Pero muchas veces resistimos, Señor. Huimos de su señorío. Huimos, Señor, y buscamos consuelo y refugio en otras cosas que no es usted, Señor. Confiamos en nuestra propia experiencia, Señor. Confiamos en nuestro conocimiento. Mas, sin embargo, solamente mostramos orgullo y arrogancia en nuestros corazones, Señor. Así como declaraba Job, ayúdenos a reconocer en nuestra vida que muchas veces no queremos conocerle, Señor. Somos necios y dudamos de su carácter y provisión. Ayúdenos a arrepentirnos de manera genuina en nuestros corazones de ese pecado y esa maldad. Usted quiere, Señor, que le conozcamos. Usted quiere, Señor, que nos deleitemos en su belleza, en su provisión, en su amor, en su carácter, en su señorío. Porque usted es bueno. Usted es fiel y misericordioso. Para siempre son sus misericordias, Señor. Se renuevan todos los días. No nos pagas conforme a nuestra maldad y pecados. Y recibimos gracia sobre nuestras vidas. Y eso debe humillar nuestros corazones. Debe aplastar nuestro orgullo y nuestra arrogancia, Señor. Que podamos declarar en nuestros corazones que de oídas lo habíamos conocido, Señor. De oídas habíamos escuchado de usted.
pero que ahora nuestros ojos lo han visto, Señor. Han visto la belleza de Cristo Jesús y han reconocido su grandeza y su poder para nuestras vidas. Ayúdenos a vivir, Señor, de una manera que le honre y le glorifique a usted, Señor. Que la instrucción, el conocimiento, el ánimo y la exhortación que recibimos de estos textos puedan dar frutos buenos y de justicia en nuestras vidas. Y como decía Job al final de esta oración, me arrepiento de mis palabras, Señor. Que nos arrepintamos de corazón de nuestros pecados, con mucho dolor por nuestros pecados, y que haya cambio genuino en nuestros corazones, Señor. Gracias por su palabra, gracias por este tiempo, y ayúdenos, Señor, a continuar adorando su nombre durante el resto de este día y durante toda la semana, Señor. Que vivamos para la gloria de su santo nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Son amados.